Presentado por Mr. Storage y Aguas Andinas. Bienvenidos a la mesa, primera mesa de 2023, aunque se grabó, para ser transparente, los últimos días de 2022. Invitado, no es la primera vez, Claudio Sivak, o Sivak, siempre me confundo, presidente de la Asociación de Generadoras de Chile. ¿Qué tal, Claudio? Gracias por estar acá. ¿Qué tal, Iván? Un gusto estar acá, efectivamente terminando un año 2022 y proyectándonos al 2023, así que espero que de eso iremos a hablar. De eso quiero hablar porque al final, en un año que fue complicado en política económica y sobre todo el sector que tú representas, hay como brotes verdes, porque en el último IPOM muestra que la única cara cariñosa o la cara alegre de la inversión, que viene muy deprimida y que se especula o se proyecta que va a ser complicada para 2023 y 2024, el brote verde o el lado bueno es que la inversión en la generación de energías renovables viene siendo un positivo y que está creciendo más rápido y con más plata de la que se anticipaba. Así que primero quiero que me cuentes, antes de mirar el 2023, lo bueno, lo malo, lo feo, o lo bueno, lo malo, lo desafiante del 2022 para la industria tuya, que estuvo en el corazón, no tanto como, como el debate constitucional, pero dio en el palo, estuvo en el corazón de la agenda. Sí. Bueno, es bueno primero definir desde dónde hablo, ¿no es cierto? Tú sabes que presido el gremio de las empresas de generación que operan en Chile y que hoy día están efectivamente liderando esta transición energética mediante la inversión en energía solar, eólica, almacenamiento, los primeros pasos en hidrógeno verde y tenemos hoy día en construcción más de 3.500 millones de dólares en inversión directa por más de 3.000 megawatts de capacidad. Y hay más de 65 proyectos que casi alcanzan los 20.000 millones de dólares de inversión futura. Después de la minería, o casi a la par con la minería, esta es la principal industria de inversión en Chile. Y además tenemos proyectos súper emblemáticos. Tenemos el mayor parque eólico de Latinoamérica, el mayor parque fotovoltaico estamos construyendo en Chile. Tenemos proyectos en baterías, por lejos, los mayores de la región. Y la primera planta de hidrógeno verde que se inauguró ahora, ¿no es cierto?, previo a la Navidad, ya en Magallanes. Entonces, de verdad, es una industria que está tremendamente pujante, pero que además es una industria, ¿no es cierto?, que viene de muchos países. Chile es un país súper abierto a la inversión extranjera, al talento extranjero, debido a los tratados de libre comercio, además con una industria súper competitiva. Tenemos inversionistas extranjeros de Estados Unidos, de Canadá, de la Unión Europea, donde está Francia, Italia, España, Noruega, Suiza, y también inversionistas, incluso empresas también de China. Entonces, es una industria súper amplia, pero hay que tener conciencia que este año 2022 ya fue la suma de las partes de la peor crisis energética que ha vivido el mundo. Yo creo que eso no podemos olvidarlo y tendemos a olvidarlo en Chile porque de alguna manera hay ciertos factores que han cuidado, protegido al usuario final de esta situación de crisis que se ha visto con brutalidad, sobre todo, ¿no es cierto?, en Europa, pero si uno toma que esto parte con la crisis de cohesión social que vivimos nosotros con el estallido de octubre, que tuvo impactos en la estabilización de los precios, se pasaron leyes que fueron muy gravosas para la industria, que luego entramos en el COVID, ¿no es cierto?, a los pocos meses. El COVID implicó la suspensión de los cobros en el mundo de la distribución, con todo un desafío, ¿no es cierto?, en la cadena. Eh, Después estábamos, ¿no es cierto?, llevábamos 2 años de COVID y entramos en el conflicto de, ¿no es cierto?, la invasión rusa a Ucrania. Y eso, si ya el COVID había generado disrupciones locales, había disrupciones de suministro de los suministros, después empezó todo el problema de los financiamientos, la inflación y las alzas de tasa y el encarecimiento del financiamiento, ya la invasión rusa a Ucrania simplemente fue como la guinda que rebasó la torta en términos de impacto, sobre todo en la industria energética. Y todo esto, para colmo, contextualizado, ¿no es cierto?, en una situación de crisis climática, que en el caso chileno se expresó particularmente el año pasado, que después de 10 años de una sequía prolongada, vivimos un 2021, el año más seco de nuestra historia. Entonces, esa combinación, impacto de cohesión social, el COVID, el conflicto y la crisis climática nos ponen obviamente en una situación de un año que fue tremendamente complejo y que logramos abordar algunos de los principales desafíos que tenía este año 2022. El primero era
si proyectábamos el 2021 al 2022, como lo anticipaba, por ejemplo, la Agencia Climática de Estados Unidos, que íbamos a tener un año muy seco. Y ahí hubo que anticiparse con evitar un racionamiento, haciendo reservas de agua en momentos donde era muy caro hacerlo, a un alto costo de la industria. Y se logró, por lo que se logró reservar, pero también porque tuvimos un año menos seco que los anteriores. No es que haya sido un año muy húmedo. Y programamos de pasar el año, a diferencia del 2021, que en agosto tuvimos una situación en el extremo, en el borde del suministro eléctrico. El 2022 fue un año mejor en esa línea. Y bueno, y por otro lado tuvimos el gran desafío de que este fondo que se había establecido el 2019 durante el estallido social de octubre para estabilizar la tarifa cliente final, producto de las alzas del tipo de cambio, producto de los impactos macroeconómicos, se agotó antes de tiempo y hubiera implicado un aumento a la tarifa de los clientes finales de casi un 40% este segundo semestre de 2022. Y eso, el gobierno impulsó una legislación rápida que permitió conciliar dos cosas: evitar esas alzas, pero también no volver a impactar financieramente en la industria como lo hizo la ley 2019, para que la industria pueda efectivamente poner los recursos en aquello que vamos a hablar después, los recursos hacia adelante. Pero esa ley de estabilización todavía está en una fase de implementación y todavía está estresando a las cajas a las compañías. Y eso en parte, todas estas partes de la crisis externa, la estabilización y todo eso, y si a eso le sumamos que además hemos estado viviendo, ¿no es cierto?, un enorme desarrollo del sector, sobre todo en la energía renovable, a que tal vez por lo mismo hemos tenido problemas de que la velocidad de inversión en generación ha sido más rápida que la velocidad, por ejemplo, del desarrollo de la transmisión. Es que hoy día hemos visto situaciones, en algunos casos complejas para algunas empresas, de cosas que fueron muy difíciles de prever durante el año 2022. Una crisis en la cadena de pago en algunas empresas que motivó, ¿no es cierto?, la necesidad de sentarse a la mesa y decir, bueno, ¿dónde estamos parados? Entonces, en síntesis, un 2022 muy desafiante, en un contexto global muy desafiante, local muy desafiante, en el cual logramos evitar ciertos impactos gravísimos que hubiesen sido para la sociedad, como por ejemplo problemas de suministro o aumentos bruscos de tarifa, pero sin duda con impactos muy relevantes en esta industria. Mira, tú tocaste varios temas que yo iba a tocar individualmente, pero lo hiciste Pero muy podemos bien. desarrollar. Claro, no, pero te quiero resumir. Yo, para prepararme para la entrevista, conversé con alguien que respeto y que sabe mucho más que yo sobre el tema. Y dije, mira, voy a hablar con Claudio, y estos son los temas que yo tengo en mente, pero no quiero dejar nada en el tintero. Y me dijo, mira, yo creo, mira, si tuviese que evaluar, mirando una mirada muy amplia y macro, me dices que lo que pasó, que tú lo detallaste muy bien: COVID, Ucrania, estallido social, sequía, calentamiento global, el problema de las tasas, etcétera, que si tú lo miras en su conjunto, este es un buen ejemplo de que las políticas públicas en Chile, con todos sus bemoles, funcionó. Porque si uno Sí. me dice, si tú defines que la política es para mejorarle la vida a la gente, tú lo dijiste, la frase que usaste, que el consumidor al final no lo sintió tanto, y que a pesar de un montón de nudos, que hay problemas con los permisos, que vamos a llegar hay problemas con la cadena de pago, hay problemas con esto de este fondo, pero que si uno lo mira en un todo, hubo tres gobiernos, si uno empieza de Bachelet 2, no, y el de ahora, en que más o menos las cosas se han mantenido, y si las empresas están apretadas, los consumidores también, pero que en general la gente siguió pudiendo no tener agua, tener energía, tener luz, sin que tuviese que pasar lo que está viviendo en Europa. Y me dice, esto es un ejemplo de cuando las cosas sí funcionan, con todas las cosas que se podrían hacer mejor. ¿Es demasiado optimista esa visión? Bueno, yo creo que efectivamente Chile ha logrado mantener los principios fundamentales institucionales, globales. Partamos por lo más macro, o sea, somos un país que sigue siendo un país considerado atractivo para la inversión en un contexto global complejo, pero nuevamente este año aparecimos entre los rankings de los países emergentes más atractivos. Seguimos siendo un país abierto a la inversión extranjera, y donde efectivamente nuestras políticas públicas hemos logrado, a través del diálogo regulatorio, evitar ciertas crisis complejas como las que hablamos. Dicho lo anterior, igual tenemos que enmendar algunos temas, como por ejemplo que la
políticas públicas, o que las empresas no están llamadas a resolver problemas de política pública. Creo que hemos reencauzado parte de eso, pero sin duda, teniendo un trabajo colaborativo, que eso es algo que yo creo que en Chile hay que valorar, franco, directo, público, privado, creo que ha funcionado. Entonces, al menos en el sector energía, las instituciones, lo vemos también en lo que pasó con esto de la cadena de pago al final del año, ¿no es cierto?, donde las instituciones estuvieron llamadas a funcionar. El coordinador hizo su trabajo, la CNE, la SEC. Sí, si tuvieras, coincidiría en buena medida con la evaluación que hace la persona con lo que tú hablabas. Ahora, vemos obviamente a veces situaciones que donde a veces ciertas legislaciones, ideas surgen, que donde tenemos que volver a siempre tener claro de que es importante que todo en Chile miremos las regulaciones en su conjunto. Una de las virtudes, el 2010 Chile fue invitado a la OCDE, no por ser un país tremendamente rico, sino por tener una tradición de políticas públicas predecibles y cierta calidad y cierta evaluación del impacto regulatorio. Yo creo que eso es muy relevante. O sea, tenemos un sinfín de regulaciones, a veces ideas que surgen a veces pueden sonar buenas ideas, pero si esas no son miradas de manera integral, efectivamente pueden a la larga terminar afectando la inversión. Y eso es un poco las cosas que nosotros procuramos, lo que llamamos principios, condiciones habilitantes, promover una coherencia regulatoria entre las distintas iniciativas. Un hito este año muy relevante fue, por ejemplo, también la promulgación finalmente de la Ley Marco de Cambio Climático, que a nuestra industria de generación eléctrica, tanto por la electricidad como producto, como las energías renovables como forma de producir ese producto, estamos en el corazón de la transición de la Ley Marco de Cambio Climático. Y esa ley fue una ley que tiene esas virtudes que Chile tiene de consensos amplios, una ley promovida por el gobierno del presidente Sebastián Piñera. En aquel tiempo la asesora científica del gobierno era Maysa Roja, y ahora fue promulgada, ¿no es cierto?, por el gobierno del presidente Gabriel Boric, con Maysa Rojas de ministra de Medio Ambiente. Eso un poco habla de ciertas virtudes fundamentales de Chile, y donde la electricidad, la electrificación, en el futuro de transporte y de muchas cosas, y sobre todo la generación renovable, juega un rol súper gravitante. Entonces, mirado en esta perspectiva distante, ¿no es cierto?, creo que sí, uno puede decir que en Chile las instituciones funcionan y es una de las cosas que tenemos que valorar y cuidar. Mirando, dice que un amigo me decía también que si uno mira esto el año pasado, del 1 al 10, no ponle cuando era 100% carbón, petróleo y diésel, éramos el 1, y 10 es que sea 100% renovable, limpia, verde. ¿Dónde estamos en esa matriz, en esta transición verde en Chile? Primero es bueno tener conciencia, hablemos del desafío más macro, porque la energía eléctrica, que es el producto que viene a proveer soluciones para el uso masivo de combustibles fósiles en otras industrias, es todavía un producto marginal, o no marginal, pero no el principal. El consumo de energía eléctrica en Chile es el 25% del consumo final de la energía, incluso un poco menos, mientras que todos los derivados del petróleo en su uso final son casi el 60%. Más del 30% del consumo final de energía en Chile es diésel, las bencinas son más del 15%, el gas natural, el querosene de avión, el GLP. Entonces todavía Chile demanda energía final muy fuertemente basada en fósiles, y la electricidad es una fracción que a su vez, por primera vez este año, nuevamente recuperamos que más del 50% sea de generación renovable. Eso no lo habíamos tenido por varios años. Este año 2022 vamos a volver a marcar un rebote, por así decirlo. Estamos recuperando nuestra vocación de generación renovable, que Chile la tenía hasta los 90. Éramos un país fuertemente hidrotérmico, ¿no es cierto?, que donde teníamos un componente hidráulico muy relevante, pero fuimos perdiendo eso en el tiempo. Y ya a partir de los 2005, con la crisis del gas argentino, fuimos cada día más termoeléctricos, pero gracias a la irrupción, ¿no es cierto?, masiva de solar y eólica, este año 2022, junto con un aporte adicional en el hidráulico, estamos volviendo a un 55%, y todo nos dice que hacia adelante lo renovable es todo lo nuevo que estamos haciendo y que va a ir desplazando más y más. Entonces, esa electricidad nos va a ayudar a resolver las otras ecuaciones.
nos va a ayudar en el transporte, desplazar el diésel, en las industrias, también en la minería, y eventualmente, ¿no es cierto?, a la medida que podamos ir generándolo suficientemente competitivo, además la electricidad renovable permite generar este derivado energético que nos permitiría otros usos, que es el hidrógeno verde, para aquellas cosas que no podamos electrificar. Entonces, Chile hoy día está, obviamente, en una de las más países de avanzada en la transición energética, y así se reconoce en términos de que realmente y quien lo está liderando es el sector de generación eléctrica. Tanto así que de lo que vamos a reducir en emisiones como país, el 60% de aquí al 2030 va a ser el aporte que el sector eléctrico haga por el retiro de las centrales de carbón, pero por sobre todo por la enorme cantidad de centrales de energía renovable que estamos desarrollando. Pregunta que no estaba en mi agenda, pero se me ocurrió porque la leí, no. Por ejemplo, en Noruega y en los países escandinavos, que esas siempre, bueno, son más cívicos, bueno, no vamos a meternos en esa, pero en 4 años, en 5 años pasaron de tener el 15% auto eléctrico al, creo, casi el 90%, no, por promedio. Si pasara eso en Chile, imagínate que mañana están las condiciones de, porque hay amigos que uno habla de esto anecdótico, obviamente, los que me están mirando y que saben más me van a decir, no, pero esto es anecdótico. Me dice, yo me compraría un auto eléctrico, pero todavía Copec y todavía en LX no tiene suficientes lugares para cargar el auto. ¿Están así o todos están así? Que esa parte se va a demorar más, es más marketing que realidad. Mira, yo creo que primero que nada tenemos que considerar nuestros propios contextos, y Chile, Latinoamérica en general, creo que las políticas públicas, dada lo desafiante que es en el corto plazo de tomar decisiones de transición, tiene que estar aquello también que de alguna manera genere beneficios masivos a la sociedad. Y por eso yo creo que la opción de Chile, por ejemplo, de electrificar masivamente el transporte público, es además un buen negocio. En términos de rentabilidad, si bien los buses eléctricos son más caros de comprar, son tanto más baratos de operar. Por lo tanto, nuestra apuesta, a diferencia de un país nórdico, debiera estar mucho más en electrificación del transporte público, la logística de las empresas, los taxis eléctricos, todos aquellos usos mucho más intensivos. El transporte privado, aparte de que, ¿no es cierto?, es más o menos regresivo, va a ir ocurriendo naturalmente, y hay que considerar que la mayoría de los autos, el 80% del tiempo están parados. Entonces, yo creo que esto tiene estas curvas que se conocen como adopción de S. Al comienzo son lentas, los primeros que lo adoptan son los más conscientes o los más deseosos de la transición, pero después nos vamos a pegar un despegue radical, y hay muchos de estos problemas van a estar solucionados a la par con eso. O sea, hoy día tú puedes, primero que nada, cargar un auto eléctrico en cualquier parte. Obviamente la velocidad va a ser distinta si en tu casa lo haces durante la noche, a que si lo haces en una bomba de una estación de servicio. O en la ciudad ya hay distintos lugares de carga. Entonces yo creo que no me preocuparía tanto por la transición del transporte privado, como lo hacen estos países nórdicos, porque como que ya tienen muchas de las otras cosas resueltas y tienen un nivel de ingreso per cápita muy alto, sino que tenemos que poner foco en aquellas transiciones que además nos generen beneficios sociales masivos. Electrifiquemos el transporte en regiones, el transporte público, que las empresas, lo estamos viendo, algunas empresas que están, sus flotas de logística o de transporte de personas lo están transformando, porque eso nos genera beneficios y son buenas decisiones racionales en lo económico muy pronto. Vamos al 2023. Ya dijiste que hay en carpeta un montón de proyectos, hay un montón de cosas, todo indica que salvo que haya percances, el momentum es que se van a ejercer y vamos a, como dices tú, van a rivalizar la inversión minera, sino superarla. Mi pregunta es, uno de los temas que todo el tiempo la gente habla del sector tuyo, del sector de los de transmisión, las renovables más chicas, el tema de los permisos, el tema de la regulación. El ministro Pardeo habla de una cosa que se llama, ¿cómo se llama? Regulación flexible, generación flexible. No, pero la gente me dice, mira, suena bien, pero nuevamente vamos a ver cómo está la letra chica, de qué permisos se necesitan. Nuevamente, a mí me gusta desmistificar o derribar mitos. ¿Cuánto de eso es mito y cuánto de eso es realidad? Bueno, yo creo que efectivamente hay harto de realidad de lo que tú planteas, y tal vez anticipándonos al 2023, nosotros hace algunos meses atrás como industria pusimos sobre la mesa el hecho que tenemos una agenda de inversión en carpeta de más de 23.000 millones de dólares en proyectos de energías renovables.
Y para eso hay que abordar las condiciones habilitantes, de las cuales me gustaría explicarte un poco más. Y una de ellas, por ejemplo, que también fue un hito relevante este año, es la capacidad de almacenar energía y se aprobó la ley de almacenamiento. Una ley que venía tardía, que una ley que debería haber estado aprobada hace mucho tiempo, pero que es una condición clave para, sobre todo, las energías renovables variables, como lo es la energía eólica y la solar fotovoltaica. Junto con este año que se produjeron dos hitos además relevantes, ¿no es cierto?, que se cerró la central Bocamina 2, que es la última central de una de nuestras sociedades en él, y se cerró también la última unidad de carbón en Tocopilla. Entonces, de alguna manera, este plan de retiro del carbón lo hemos ido cumpliendo, incluso acelerando, y al año ya, a esta fecha, vamos a haber cerrado casi el 25% de la capacidad. Y eso nos hace poner más énfasis en lo que llamamos las condiciones habilitantes, que es el primero, lo que tú, para partir por ahí, el tema de los permisos. Si tú consideras que hace 20 años atrás, al sistema de evaluación de impacto ambiental entraban 3 a 5 proyectos de evaluación ambiental al año, típicamente hidráulicos o térmicos, pero hoy día entran más de 300 proyectos al año. Y si antes entraban en 2, 3 regiones del país, hoy día entran literalmente de Arica a Magallanes. Entonces, la necesidad de tener coherencia a lo largo de todo el país en la evaluación ambiental, una velocidad de evaluación a la par con las necesidades propias de la transición energética, la necesidad de que los servicios que participan del sistema de evaluación de impacto ambiental sean coherentes en el tipo de evaluación que hacen en cada región, y además tenemos ciertos servicios que no estaban preparados para la transición energética. Tal vez el más emblemático es, por ejemplo, el Consejo de Monumentos Nacionales, que es una organización, una institución pública creada en la década del 20 del siglo pasado, cuyo rol es la preservación del patrimonio arqueológico, paleontológico. No estaba preparada para todo lo que significa una industria renovable que está teniendo ciertos desarrollos en todo el territorio del país, teniendo hallazgos, ¿cierto?, arqueológicos, paleontológicos, al mismo ritmo que eso. Entonces creo que el tema permisos, y es un tema que puede ser una de las grandes piedras de tope, si queremos lograr, sin además, ¿no es cierto?, reducir el estándar ambiental en ningún caso, mantener y sostener el ritmo de inversión a la velocidad como la industria lo plantea. Ahí hay un gran primer condición habilitante. Y la segunda, vinculada por eso, tú lo mencionabas, vinculadas a la transmisión. Transmisión y almacenamiento. Esas dos van bien de la mano. Transmitir energía eléctrica, si vamos a ir cerrando, ¿no es cierto?, el carbón de ciertas partes del territorio del país, vamos a tener que generar energía eléctrica suficiente, en misma cantidad, pero además en los ciertos mismos horarios. Y eso va a implicar trasladarla físicamente a lo largo del país, como también trasladarla en el tiempo, de ciertas horas del día donde hay mucho sol, a horas tal vez de mayor demanda o de punta, como es al atardecer o la noche. Entonces, la transmisión transmite la energía eléctrica en el espacio físico, mientras que el almacenamiento te permite trasladar la energía eléctrica de un momento del tiempo al otro, entre muchas otras cosas. Y eso es una condición habilitante crítica, dar señales para el almacenamiento, como también poder tener una gestión actual del sistema de transmisión, como también una planificación óptima del sistema de transmisión, y que eso es algo que hemos estado trabajando conjuntamente con la industria de transmisión, pero tiene otros tiempos. Hoy día, ¿no es cierto?, iniciamos el principal proyecto de transmisión de Chile, que es un proyecto estratégico, que es una línea que en la jerga eléctrica se llama Quimal-Lo Aguirre, en la geografía normal va de Antofagasta a Santiago, de más de 1.500 kilómetros, 5 regiones, miles de millones de dólares de inversión, y que va a demorar 8 años, y que es una condición absolutamente necesaria para poder traer toda esta energía solar y riqueza del norte, y por eso también poder habilitar la posibilidad de finalmente ir cerrando otras centrales termoeléctricas. Y eso ocurre a la velocidad que ocurre, y implica que nos lleva a un tercer gran condición habilitante. ¿Cómo hacemos que todo esto, generación eléctrica, nuevos territorios, transmisión eléctrica, sea una buena noticia para las comunidades que viven en los lugares donde están pasando estas líneas o están ocurriendo estos proyectos? ¿Cómo generamos confianza? ¿Cómo aportamos al desarrollo local? ¿Cómo generamos lo que se conoce como valor compartido? O sea, ¿qué hace que aquello inversión que llega a mi territorio también diga, bueno, yo en esto veo un valor para mí?
no una destrucción de valor. Y luchamos contra problemas. En Chile no tenemos planificación territorial y como industria estamos trabajando en estándares de cómo vincular los proveedores y contratistas locales, cómo vamos a localizar las empresas, los proyectos y dónde. Y obviamente siempre es muy importante el relacionamiento temprano. Como dice el dicho, nunca hay una buena segunda oportunidad para una buena primera impresión. Oye, se nos está acabando el tiempo, ya se nos acabó, pero como siempre van a quedar cosas del tintero, pero no quiero cerrar sin preguntarte, lo mencionaste un poco, pero que quede más claro. A la gente, las empresas que tú representas son todas grandes, hay algunas más chicas, pero son todas que no hacen inversión de capital de cientos, sino miles de millones de dólares y tienen una mirada, tienen que tenerla a mediano y largo plazo. Así es. Las incertidumbres políticas que algunas se han ido disipando. Cuando se juntan, se reúnen con ustedes y ustedes se reúnen con las diferentes autoridades, ¿cuánto ruido le hace mirando hacia el 2023 y cuánto pesarán? Tú hablaste de piedras, de no, qué rol o qué factor no influirá en las decisiones de gatillar, no poner las lucas o no poner las lucas. A ver, yo creo que nuestra industria, efectivamente, tú lo has dicho, es una industria de largo plazo, profundamente alineada con la transición que Chile está viviendo y somos un país que ha mantenido estos principios fundamentales de apertura a la inversión, de atracción, de libre comercio, que nos permite traer innovación muy rápida. Y por lo tanto, obviamente va a ser positivo para despejar, por ejemplo, la cuestión constitucional, pero ya en el proceso anterior vimos que la energía resultaba bien razonablemente posicionada, al menos como industria, porque la gente entiende que energías renovables y el desarrollo de la electricidad son la industria que por lejos, o no sé por lejos, pero por muy potentemente, habilita un desarrollo sostenible de Chile para todas las demás industrias en lo social, en lo ambiental y en lo económico. Estamos muy alineados con un desarrollo más sostenible de Chile, que yo creo que está muy marcado en las demandas importantes que tenemos como país y que nos hace poder generar también más bienestar a los chilenos. Entonces yo creo que para nuestra industria es una industria que mira esto y lo vemos en los planes de inversión. Y eso requiere abordar todo lo que hablamos antes, todas estas condiciones habilitantes que nos permitan mantener y sostener este ritmo de inversión en el corto plazo también. Nos pasamos un par de minutos, pero lo pasamos bien. Claudio Silva, Sí, expresidente de la Asociación de Generadoras de Chile. Quedaron cosas en el tintero, probablemente entrando en un par de meses conversaremos de nuevo, porque hay un montón de cosas que valen conversarlas por separado y no en una entrevista quizás tan corta. Así que gracias por estar acá, feliz año y hablaremos en las próximas semanas. muchas gracias, Meses. Iván. Perdona el entusiasmo, pero me apasionan los temas. Creo que estamos haciendo mucho y muy positivo. Así que también un muy No, feliz año para ti y los que nos están viendo.